añoranzas antañas, alabanzas, como dicen por ahí, que la vieja guardia. Amén. Dios me le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pasos en medio de decisiones que debo tomar para que en todo me vaya bien. Pasos en medio de decisiones que debo tomar para que en todo me vaya bien. 5. ¿Amén? 5 pasos. Vamos allá, Juan, capítulo 6. ¿A qué? Juan. ¿Sí se acuerdan ustedes de su primo Juan? ¿O su hermano Juan? Mi hermano. Ah, bueno. Juan 6. Juan 6. Versículo 28, hermana Elsa. Esa es mi columna. En adelante. Usted me dice amén si lo tiene, Tatiana. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? ¿Pastor Carlos? Sí. Vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es Él. Ya conmigo, porque el pan de Dios es Él, que baja del cielo y da vida al mundo. Que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Déjémoslo por lo pronto hasta ahí, Padre. Amado Señor, amante Rey, amante Salvador. Hoy entiendo mucho más cuando cantamos, soy amante de tu presencia. Amante de ti, Señor. Oh Rey, tú eres hermoso. Sobre ti la gracia se derramó. Eres el más grande por sobre todos. Yuhei, Bajei, Elohim, Adonai, Berechet, Incamá, eres todopoderoso. El Shaddai, el León, Elohim, precioso Barut, Abad, eres Dios, incomparable Hashem, poderoso. Te adoramos, te exaltamos. A tu nombre sea la gloria. Gracias por concedernos este gozo. Y como dice el coro, este gozo no va a parar, porque tú estás dentro de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a que este mensaje lo podamos, Señor, leer, lo podamos entender, lo podamos, Señor, analizar. Dios, lo podamos interpretar. Y la parte más importante, lo podamos llevar a la práctica. Amén. Como el tema 5 pasos, gloria a Dios, en medio de decisiones que debo de tomar. ¿Y cuál es la finalidad? Que nos vaya bien. Amén. Nos vaya bien. Porque Dios está interesado, pastor, Manualito, todos los que estamos aquí, que nos vaya bien.
O sea, ese es el deseo de Dios. Muchas veces nosotros, por estar despistados, por andar entremetidos en cosas que no debemos, en afanes de la vida, es que las cosas no salen bien. Pero cuando nos metemos con Dios, Él nos guía de su mano. Amén. Él nos guía, nos lleva. ¿Por qué? Mira que Cristo se presenta como el camino. Dice, yo soy el camino. Para que por ahí nosotros podamos transitar. Gloria a Dios, a su nombre. Tenemos que hacer en esta noche un análisis. Diga conmigo análisis. Amén. Gloria a Dios. Y en el texto que leemos, le hace una pregunta al Señor. Y es esta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica? La palabra poner en práctica significa poner por obra. ¿Amén? Le hace una pregunta al Señor: ¿qué debemos hacer para poner en práctica? ¿Qué? ¿En práctica qué? La obra de Dios. Y la pregunta de Dios en esta noche, perdón, para nosotros es: ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Quizás para nosotros la obra de Dios es que vengamos al culto, cantemos aquí unas cuantas alabanzas y escudriñemos la palabra, diga. Luego termina el culto, nos vamos para la casa. O de repente salgo a evangelizar, doy una conferencia, bueno, y así alguna cosa. De repente eso sea la obra de Dios. Y quiero decirle que todas esas cosas son partes que se van añadiendo a la obra de Dios. Pero ahí Jesús, nótese bien, que especifica, porque toda pregunta, como siempre lo he dicho, tiene que tener una respuesta. Tiene que tener una respuesta. Amén. Toda pregunta tiene que tener una respuesta. Vamos a ver qué le responde el Señor, pues, a los que le preguntaron. Gloria a Dios, a su nombre. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica o colocar? Versículo 29. Dígame si está ahí. ¿Estamos ahí? A su nombre. ¿Qué respondió Jesús a Nicodemo? Y le dijo, ¿qué respondió? Esta obra es de Dios, y creáis en el que Él ha enviado. No pasemos al 30, sino que hagamos un análisis. Mire, dice, respondió Jesús y le dijo, esta es, ¿sí o no? Jesús le dice, ¿sí o no? Sí, la obra de Dios. Dice, esta es. Retrocedamos. Yo puedo pensar que estoy haciendo la obra de Dios, ¿sí o no? Por lo que ya le dije. Pero démosle hincapié a la respuesta de Cristo. A ver, repítala otra vez, Alito, repítala. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, pregunto a los que estamos aquí, ¿quién es Él? Jesús. Ya, ojo Alito. Recuerden que a quien le está preguntando es qué. Es a Jesús, digo. Entonces, ¿qué creáis en el qué? Entonces, ¿quién envió a Jesús? El Padre. Tiene que quedar claro eso. Quien envió a Jesús. ¿A qué envió el Padre a Jesús? Según el tema, A hacer una obra. ¿Sí o no, pastor? Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Ya dijimos que el que ha enviado. Ahora, pastor Carlos, le pregunto a usted, porque usted abrió el servicio. Y el servicio, en la lectura, eso fue en Gálatas.
haciendo un análisis de algo que estaba pasando con los gallos o galatianos. Y primeramente, mire, Pablo le dice, oh Gálatas insensatos. Dice, ¿quién os fascinó? Después de haber... Leamos el texto otra vez. Ábralo, pastor. Usted empezó a leer. Gálatas. Porque cuando usted estaba leyendo, yo me acordé y dije, ve, ese texto lo voy a hacer leer porque es muy clave para lo que yo quiero enseñar esta noche. Es muy clave. Entonces le dice Pablo, Gálatas insensato. ¿Quién os fascinó? ¿Ven? Para no obedecer a la verdad. Párale ahí. Para no obedecer la verdad. Juan 14:6 dice que Cristo es la verdad. Pero saquémonos lo que está diciendo ahí, ¿no? O sea, lo que usted dice está bien. Entonces, ¿para no obedecer a qué? Entonces, si Cristo es la verdad y yo no obedezco a la verdad, a quien no estoy obedeciendo es a Cristo. ¿Qué me dice ahí? A vosotros, ante cuyos ojos, Jesucristo fue ya presentado claramente. La obra de Dios, nótese bien, se resume, se simplifica en Cristo. El Padre estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo ¿a quién? Al hombre. Pero la obra de Dios se simplifica en Cristo para no obedecer. Ahora, Cristo es la palabra. Quien no obedece a la palabra no está obedeciendo a Cristo. Quien no cumple los mandamientos de la palabra, los gálatas se desviaron de la palabra. ¿Qué nos fascinó después de ustedes haberlo conocido? ¿Qué pasó aquí? Pablo no le está hablando a los empleados. Pablo le está hablando a gente que creyó, a gente que venía a la sinagoga. Amén. A gente que estaba en el servicio. Porque mire, en el pueblo de Israel no se le exigía inicialmente servicio o administración a los que no lideraban. Recuerden que los que estaban a cargo del liderazgo eran los levitas. Los levitas eran los sacerdotes. Es como aquí. ¿Quién está a cargo aquí de la alabanza? ¿O el pastor? ¿A quién se le va a exigir la alabanza aquí? ¿A la hermana Tatiana? No, al pastor, porque está a cargo aquí de la alabanza. Y así sucesivamente. Amén. A cada uno Dios va colocando en su obra, dándole, mire, esto, dones, dándole ¿qué? Talentos, dándole ¿qué? Ministerios. Y en ese talento, con esa obra, con ese servicio, con esa administración, usted está dentro de la obra del Señor. Pero si usted deja de hacerlo, escúcheme bien, si usted deja de hacerlo, porque usted es fascinado por el pecado, ojo hermano, ojo, hay problemas. Yo digo esto, ¿no? Y yo mientras estaba hablando analizado, hay gente que son celosos con el altar. Y está bien, yo estoy de acuerdo. Y se bajan del altar, se bajan. Ministran en las baterías, piano, bueno, en algún instrumento, o sirven porque lo ponen o colocan allí. Eso es el altar. Acá, el servicio acá. Amén. Porque de repente están en pecado o tienen algún problema. Amén. Hay gente que lo hace. Y eso estaría bien. Pero ¿para qué? Para que de ahí empiece una restauración. Yo no me voy a bajar del altar para estar peor. Si yo me voy a bajar del altar, es para que Cristo me repare. Es para que Cristo me levante. Es para que Cristo me ayude. Amén. Porque yo soy un instrumento dentro de su obra. Porque yo tengo el privilegio de ser partícipe dentro de su obra, dentro de su labor, dentro de lo que tengo que hacer. Amén. Entonces, los 5 pasos apuntan a, primero, gloria a Dios. Primero, miro
detallado. ¿Sabía usted que muchos cuando Cristo llegaba, lo que? Lo miraban y lo observaban muy detalladamente? Algunos en ese momento dado, mientras lo hacían, eran renovados, eran compungidos. Otros empezaban a caminar dentro. ¿Se acuerdan que lo dice la Biblia? Otros empezaban a caminar. Otros decían, demonios tiene, ese no tiene una herida. Bueno, empezaban a decir. Entonces, primer punto, miro, analizo y observo. Es como, mire, yo no creo, Pastor Carlos. Voy con usted. Que usted se metió con la hermana Carmen de una, ¿o sí? ¿Usted se metió con la hermana Carmen de una? No. ¿Usted empezó a qué? A mirarla. ¿Usted empezó a qué? A observarla. ¿Usted empezó a qué? A analizarla. Y después, finalmente, ¿qué hizo? Tomó una. ¿Cuál es el tema? Decisiones que tengo que tomar para que todo me vaya bien. Y la mejor decisión que el hombre puede tomar es recibir a Cristo. Lo analizo, llego a una iglesia. Llego no conociendo nada, empiezo a analizar, empiezo a conocer, empiezo a darme cuenta. Y si realmente Cristo está ahí, y a mí me gusta, y yo, pueda que sea en una iglesia, o pueda que sea en una casa, o pueda que sea en cualquier lugar, porque donde quiera que sea, Cristo se me va a revelar si tiene un plan conmigo. Amén, porque fue el enviado del Padre a su nombre. Entonces, si yo veo que es bueno, que me gusta, yo lo recibo. Si usted ve que la hermana es buena, que le gusta, y usted se enamora, usted se une con ella. Por eso dice que el que se une al Señor, ¿qué es? ¿Estamos aquí? Es un espíritu con él. Pero el que se une aquí, a la carne, es un espíritu por la carne, a su nombre. Y hay más gente que está anhelando las obras de la carne que servir en las obras de Dios. Si se van de aquí, si se dejan, sueltan, pero ¿para qué? Para fornicar, para adulterar, para robar, para mentir, están peor. Le preguntaron al Señor qué debo hacer para hacer la obra de Cristo. Entonces lo que Pablo le está diciendo es arrepiéntanse y busquen a Cristo, reciban a Cristo, sigan a Cristo, obedezcan a Cristo. ¿Sí o no? Eso es lo que Pablo le está diciendo, porque el resumen de todo se llama Jesús. Quien salva al hombre es Jesús. Quien liberta al hombre es Jesús. Quien cambia al hombre es Jesús. Quien transforma, ¿sí o no? Quien levanta al hombre es Jesús. A su nombre. Quien le da vida al hombre es Jesús. O sea, el todo de la vida del hombre se llama Jesucristo. A su nombre. A su nombre. Ahora, yo ya lo observé, pastor. Tatiana, Ánito, ya lo miré, ya lo analicé. Ahora, vamos acá. Segundo punto. Segundo, logré entender. El pastor está predicando esta noche. Dentro de lo poco, o sea, 10, 15 minutos que yo he predicado, yo creo que algo debe entender usted. Amén. ¿Con qué yo entiendo? Con la mente. Entonces, si yo quiero entender, yo debo estar aquí, a la expectativa de lo que se está enseñando. Debo llevar el orden de ideas. Y cuando yo llego a mi casa y me pregunta, le van a decir ¿qué se predicó? Ya se da cuenta que yo soy un miembro allá. Se predicó de 5 pasos que debo de tomar, decisiones. Amén. Amén. Para que la vida me vaya bien. Se habló de los Gálatas, que los Gálatas realmente se desviaron de la... Y así, de repente no le diga todo. Pero en síntesis, logré entender el objetivo del tema, a su nombre. Logré entender, hermano, la iglesia crece cuando logra entender. La iglesia avanza cuando, mire, hay mucha gente que, como no entiende, entonces le preguntando, ¿qué? Entonces, pero eso es bueno al principio, porque el que no oye bien tiene que preguntar. Y el que no entiende, y cuando uno pregunta, uno crece. A su nombre. ¿Qué hacía la gente? ¿Qué hacía la gente? Se trasladaban de Judea a Capernaum. ¿Y a quién buscaban? ¿A quién buscaban? ¿Por qué no buscaban a Cristo? ¿Por qué
sanaba. ¿Qué hace Jesús? Jesús tiene lo que tú y yo necesitamos. ¿Estamos aquí? Entonces yo debo de empezar ¿a qué? A entender. La Biblia, la palabra de Dios hay que entenderla. Cuando usted le dice, un maestro, usted como ayudante, muévame estos ladrillos de acá para allá, el maestro llega y se va. Se va. Y cuando llega, los ladrillos no están allá, sino que están acá. ¿Qué pasó con esa persona? Ahí pasa algo. Y lo primero que yo puedo decir como maestro, no entendió. Pero también puedo decir, no quiso. ¿Qué pasó? Porque la idea era llevarlo de allá hacia allá. Entonces, el maestro, cuando le dice al alumno, mueve el ladrillo ya para él, lo hace, el maestro se pone contento. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios a través de Cristo, el Padre se siente contento. Amén. Cuando el Padre nos enseña por la palabra, no tomen alcohol, no anden despistados, no anden haciendo esto y lo otro. Amén. Recuerden que la obra es del que lo envía, porque Cristo es el mediador. El Padre se siente contento. Pero tú necesitas entender eso. Tú necesitas entenderlo. Y ya es hora de que la iglesia entienda. Si quiere avanzar. Tercer punto, gloria a Dios. Si no me entiende, pregúnteme, que yo estoy aquí para eso. Yo no avanzo si usted no entiende. Y si prefiero quedar ahí. ¿Para qué avanzar con tanto si usted no me entiende? Tercer punto. Luego, el segundo es leo de manera precisa y contundente. Mire, el primero es miro, observo y detallo. El segundo es leo de manera precisa y contundente. Y me trasladé al tercero, que logré entender. Entonces, ¿por qué voy a retroceder? ¿Alguien qué está haciendo ahí? ¿Está leyendo? Diga. Entonces, para entenderlo, tienes que leer. ¿Ustedes sabían que la Biblia está llena de puntos? ¿Sí sabían que la Biblia está llena de comas? Claro. Y la pregunta es, ¿qué significa un punto? Tiene coma y todo. Dígame, ¿qué significa un punto? Un punto quiere decir, no pase más de ahí. El punto quiere decir pare. ¿Amén? ¿Y usted sabía que hay punto y coma? Y sería un punto suspensivo. O sea, una pausa. Ese punto y esa coma no está ahí. Y la Biblia habla, ¿sabe de qué? De la tilde y de la jota. O sea que todo lo que está escrito en la Biblia se tiene que cumplir. Entonces logré hacer un análisis muy detalladamente. A su nombre, al nombre de Cristo. El cuarto, diagnóstico. O sea, doy un dictamen. Por lo general, eso de dictamen se le pregunta a los arquitectos, que son los que finalmente reciben la obra. ¿Sí o no? Entonces, da un dictamen si la obra se hizo como estaba en los planos. Entonces, ¿qué tan importante es el plano? ¿Cuál sería el plano de la iglesia? Para hacer la obra, la Biblia, la palabra de Dios. A su nombre. Amén. La Biblia, la palabra es el plano. Es el plano. Cuyo arquitecto, ¿quién es? Es Dios, dice la palabra. Amén, hermano. Estamos aquí. Entonces, cuarto diagnóstico. ¿Qué voy a diagnosticar? Si realmente la obra que yo hice está bien. Entonces, yo puedo estar aquí, puedo tocar, puedo hacer la obra allá. Y el mundo la puede calificar. Olvídese, hermano. El que califique esta obra no es el mundo. El que califique esta obra no es el hombre, el que califique es Dios. Porque yo la puedo hacer bien para los hombres, pero para Dios está mal. Yo la puedo hacer mal para los hombres, pero para Dios está bien. Entonces, finalmente, quien da el mérito de lo que nosotros estamos haciendo, ¿quién es? Entonces, la iglesia debe entender que cuando sirve en la obra, lo está haciendo es para el más grande. Así barra, así lave los baños, así predique, así cante. Ay, yo no voy a cantar. A mí no me viene a cantar usted. Le está cantando al Señor. Ay, yo no voy a tocar.
mí no me está tocando. El día que alguien diga, que en este día que no va a tocar, tocamos con las palmas. Tocamos con las palmas. El día que este micrófono se pare, predicamos la capela. Porque el indispensable es el Espíritu Santo. A su nombre. ¿Cuántos dan un aplauso de esta noche? A su nombre. Nosotros aprendemos, entendemos, damos el dictamen que esta obra, para que pueda ser calificada, tiene que tener el sello, la garantía del Espíritu Santo, del dueño de esta obra. Y quinto, miren, todos son importantes, pero el quinto es el más importante. El quinto es: pongo en práctica todo lo que miré, leí, entendí, diagnostiqué, para que finalmente me vaya bien en medio de todo lo que pueda emprenderse. Lo repito, quinto, pongo en práctica todo lo que miré, entendí, diagnostiqué, para que finalmente todo me vaya bien. Volvamos al texto inicial. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Qué va a hacer para poner en práctica? Ahí está, para allá, usted ahí. Práctica. Entonces, yo debo de colocar, si quiero que me vaya bien, en todo lo que yo quiera emprender, debo colocar en práctica lo que dice la palabra de Dios. Amén. No es que la palabra de Dios es la que a mí me dice: haz esto, deja esto, ponte esto, quítate esto. Un ejemplo, hermano. ¿Ustedes creen que está bien que un joven se tatúe? Yo le pregunto, ¿creen que está bien que se tatúe? No. Si tú lo haces, es a conciencia. No. Pero tú no lo puedes decir. No, hay que enseñarle. Hermano, es feo, horrible. Como la mayoría de lo que se ve hoy son tatuajes. Piercing por aquí, piercing por acá. Eso es diabólico. En Levítico el Señor prohibió eso, lo prohíbe. Ay, que voy a hacer una rosita, la rosa de Guadalupe. Ay, que voy a hacerme que la crucita. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Entonces, cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios, cuando la cumplo. ¿Cuándo pongo en práctica la palabra de Dios? Cuando la obedezco a su nombre. Entonces, el último sería el mejor, el punto no. Claro, el punto más importante es el último. ¿Por qué? Porque estoy colocando en práctica. Estoy colocando en práctica lo que dice la palabra de Dios. Después de que observé, después de que analicé, amén, después de que leí, después de que di el diagnóstico, puse en práctica lo que se me enseñó. Cuando yo pongo en práctica lo que Dios me manda por la palabra que es Cristo, hermano, el Señor le dijo a Josué: todo lo que emprendas te irá bien. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es poner en práctica? Colocar por obra, realizar, hacer, obedecer. Poner por obra es una expresión que significa llevar a cabo, ejecutar o empezar, realizar un proyecto hasta terminarlo. O sea, que empiezo yo. ¿Cuántas veces nosotros hemos empezado a hacer una cosa en la obra de Dios y la hacemos a medias? O la hacemos como yo pienso, como a mí me parece. Amén. ¿Cuántas veces nosotros venimos porque logramos entender esto y así lo enseñamos? No. Hay que hacer un análisis. Hay iglesias que dicen: esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. No. Necesitamos hacer un análisis de que el Espíritu Santo nos guíe para que la dirección que tomemos sea la correcta. Hermano, mire la iglesia. Por eso el mundo mucho no quiere seguir a Cristo, la palabra, porque hay muchas iglesias. Hay división. ¿Sabe cómo está Cristo en este momento? Parece duro lo que voy a decir. Está partido. Está dividido.
Unos creen de una manera y otros a otra. Amén. No, que Cristo es negro, otros que Cristo es blanco. Usted no ha mirado por ahí un poco de películas que pasan, que Jesucristo superstar, que lo pasan sin cabello, otros que lo pasan sin... Bueno, un poco de cosas, hermano, un montón de cosas que la gente se enfoca y no se enfoca en lo más importante. ¿Cuál sería lo más importante? Recibirlo, aceptarlo, a su nombre. Ustedes escucharon ese coro que se cantaba y dice: no importa la raza ni el color de la piel, amo a todos, como hermano Jazz. A mí que me interesa eso. Yo no sé si el Señor era así o era así. Yo lo que tengo es que recibirlo y obedecer su palabra. Yo no puedo coger eso como doctrina, pero muchas cosas se traen a la iglesia como doctrina y me salto la parte más importante y finalmente termino haciendo lo que hace mi cara. ¡O Gálatas! ¿Quién qué? ¿O qué? ¿O fascinó? O sea que alguien empezó a qué? A enseñar otra cosa, otra doctrina, otra enseñanza. Cuando usted logra entender que esa es su mujer, esa es su mujer. Y usted de pronto mira para acá, vea, para acá, pero es esa, a su nombre. ¿Qué dice la palabra? ¿Que hay falsos cristos? No hay. Si hay falsos cristos es porque hay uno solo que es verdadero. Y a ese es el que usted y yo seguimos. Nótese bien. Entonces, llevar a cabo, ejecutar o empezar a realizar un proyecto, idea, plan o mandato. La Biblia está llena de mandatos, hermano. También es el acto de pasar de la teoría a la práctica. ¿Cuántas personas solamente tenemos teoría? Y bonito se escucha. Pero ¿cuántos han escuchado esa teoría que dice del dicho al hecho? Hay millas. Porque una cosa es lo que nosotros digamos. ¿Qué le preguntaron a Jesús? ¿Qué vamos a hacer para hacer la obra? Entonces la palabra de Dios se practica. La palabra de Dios no se dice, simplemente se dice y se pone por obra. Por eso es que la fe no es solamente creer, la fe también tiene que ver con la obra. Porque si lo dice Santiago, muéstrame tu fe. ¿Por qué? Por la obra, dice. Y la obra es la acción, es el movimiento, es la actitud, es la conversión de la decisión que yo tomo para seguir a Cristo, para creer y confiar verdaderamente en el Señor. A su nombre. El nombre de Cristo. Según el diccionario Real Academia Dry, esta locución verbal equivale a emprender o darle principio a algo hasta terminarlo. Es el significado de la palabra poner en práctica. También se utiliza comúnmente, amén, en tres conceptos. Primero, proyectos o ideas. Cuando alguien finalmente construye o ejecuta lo que ha planeado. Segundo, enseñanzas o consejos. Aplicar lo que se ha aprendido. Por ejemplo, poner por obra un consejo. Usted le da un consejo en especial a los jóvenes que en este tiempo andan tan despistados. Pero le toca a él poner por obra. Usted le dice, la palabra nos enseña, pero de nosotros depende. Si nosotros obedecemos, sí. Mire que la palabra no necesita ni que nadie la predique, ya se predica a su nombre. Y tercero, el contexto bíblico. Cumplir o practicar los mandamientos de la palabra de Dios. Miremos qué dice la palabra de Dios. Amén. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Voy a tener un poquito. Se le acercan al Señor y le preguntan: ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Amén. Ahora, hay otro texto en donde alguien se le acerca a Dios y le pregunta: maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Saben quién fue este? Un joven que era ¿cómo era este joven? Era rico. Y se le acerca y le pregunta: maestro,
Oiga, el hombre se fue de una. Se fue a la parte más importante. No se fue al servicio, no se fue, no, a la obra. Se fue ya al final, porque el final es tener la vida eterna. Muchas personas pueden estar aquí y no tener la vida eterna. Pero este hombre se fue de una. ¿Ah? El hombre fue osado. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Amén. Y vamos allá, gloria a Dios, a Marcos. Al capítulo 10. Marcos capítulo 10. Recuerden que toda pregunta tiene toda respuesta tiene toda pregunta tiene una respuesta. Así como el Señor se la dio a estos hombres allá en Mateo, ahora acá también en Marcos, en el capítulo 10, después de que este hombre le hace una pregunta al Señor, Él le responde. Los mandamientos, ¿sabes? ¿Sí o no? 10 que En 10, versículo, gloria a Dios, estamos en el 19, ¿qué dice? ¿Qué dice en el suyo? 10, 19. mandamientos. ¿Qué dice? Mandamiento sabe, no adulteréis. No adulteres. No hurte. ¿Ah? No diga falso testimonio. Pesado eso. No defraude. Pesado. Honra a tu padre y a tu madre. Pesado eso, pastor. Pero ¿cómo inicia? Diciendo el tiempo. Miren que Jesús también pesado, Señor. Pesado. El hombre se le fue arriba al Señor. Y el Señor también se le va arriba. Le dice los mandamientos, ¿saben? Y después viene tan. ¿O no así? Y miren la respuesta. Versículo 20. Entonces respondiendo dijo, maestro, ¿todo esto lo que? Lo he guardado. ¿De dónde? De mi juventud. O sea, ¿será que el joven estaba mintiendo, pastor? ¿Será que estaba mintiendo? No. ¿Por qué? Leamos el 22. Entonces Jesús mirándole, ¿qué pasó? ¿Qué dice esto? Le amó y le dijo. Yo quisiera que eso pasara conmigo. ¿Usted sabe qué es eso? Jesús lo miró con buenos ojos. Amén. O sea, ese joven hasta ahí, haciendo el análisis, recuerda que estamos mirando, estamos analizando para un diagnóstico, ¿sí o no? Este joven no está hablando con cualquiera. Ese joven está hablando con el más grande. Y nosotros también tenemos una palabra aquí. Entonces, dice que Jesús le amó. Qué rico, qué lindo. A su nombre. Y después le dice esto. Y le digo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y tendrás tesoro en dónde. No estás pidiendo vida eterna, pues. Y luego le dijo, ven y síganos. Y toma tú. Hermanos, quien no sigue a Cristo no tiene la vida eterna. Él era rico, tenía muchas posesiones, era rico. Y yo digo, me puse a hacer un análisis de la historia. Hoy pocos son los jóvenes ricos que hay. Porque para este joven llegar a ser rico, amén, no había hecho cosas ilícitas. Porque la Biblia lo dice ahí. Solamente le faltaba una cosa que Jesús se lo dijo. Vende todo, ¿no? O sea que él no adulteraba, no andaba en cosas malas como tales, pero tenía amor hacia lo que había alcanzado. O sea, amor a las riquezas. Tenía amor hacia la finanza. ¿Amén? Porque recuerde que Jesús no pudo haber desechado de una. No, lo primero que Jesús hace es amarlo, abrazarlo. Y él le responde, todo esto lo he guardado. Yo no adultero, no ando mintiendo, no ando fornicando,
no ando robando, no ando haciendo. El Señor le dice que me ama, le dice una cosa. Pero esa sola cosa bastó para que él, en su corazón, se pusiera triste. Ahora, nosotros hablamos así, ¿no? Pero quizás si nosotros hubiéramos sido también, hubiéramos entristecido. Algo hubiera pasado, porque a veces somos buenos para señalar a la persona, para decirle a esta persona, pero ¿cómo estoy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me encuentro delante del Señor? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me encuentro? Oro, no oro, ayuno. Si vengo aquí a mostrar una pantalla, una máscara, si en la casa soy uno, en el culto soy otro, en mi trabajo soy uno, en el culto soy otro. A su nombre. Amén. Eso solamente lo sabe Dios. Jesús sabía que en el joven había más amor hacia la riqueza. Y luego le dice, mire, gloria a Dios, le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Así tendrás tesoro en el cielo. ¿No quería la vida eterna? Ahora bien, sígueme. Pero el afligido por estas palabras se fue triste, porque tenía que muchas posesiones. Ahí lo dice, a su nombre. 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo, ¿a quién? A sus discípulos. ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? Ahí los discípulos se confundieron. ¿Por qué se confundieron? Porque le faltaba todavía entendimiento. Hermano, no se quede solamente con lo que le enseñan aquí. Vaya y escudriñe en su casa, vaya y busque, analice. Mire, perdóname la expresión, como decía un pastor, una amiga por ahí, una pastora decía, no traen entero. Amén. Entonces, mire lo que le dice Jesús. Le dice, estoy mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ellos estaban ahí, eso no es una palabra, a sus discípulos le dijo, ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? 24. Los discípulos se asombraron, se aterraron de lo que Jesús había dicho, de su palabra. Pero Jesús respondiendo dijo otra vez, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían? Ya no digo los que tienen. Jesús mira cómo dice. No dice los que tienen. ¿O no es así? Entonces ahí miramos que el problema no son las riquezas, sino el problema es confiar en lo que yo tengo, que de una u otra manera eso se vuelve ¿qué? Se desvanece, es perecedero y no me sirve, porque el reino de los cielos y la vida eterna no es ni comida ni bebida, ni es ni plata ni oro, cosas que necesitamos, pero no sirve para el reino de los cielos. El reino de los cielos es justicia, es poder, es amor, es verdad, es misericordia. A su nombre. Versículo 25. Mire esto. Le habla una metáfora, una alegoría el Señor. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y luego cuando Jesús le dice así, 26, ellos se asombraron aún que. Dice que ellos se asombraron aún más. O sea que todavía no habían entendido. Le faltaba entender más. Diga conmigo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Hermano, la vida del cristiano va en aumento. Usted entendió algo hoy. A medida que usted se va metiendo con Dios, a medida que usted va estudiando la palabra, va entendiendo más. Y el Espíritu Santo le va a enseñar. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Y pregúntele al Señor. Dígale, Señor, no entiendo esto. No entendí lo que el pastor me enseñó. Y el Espíritu Santo le va a hacer ver. Entonces, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá pues ser qué? Miren que tomaron ahora qué? La salvación. Se fueron allá también arriba. Se elevaron. ¿Quién podrá ser salvo? Ahora, respóndamelo usted. Yo sé que usted tiene esta respuesta. ¿Quién podrá ser salvo?
Ahí está, esa es la respuesta. Así no tenga plata, así no tenga mansiones, así no tenga riqueza, así no tenga nada, porque usted creyó en Él, a su nombre. Y el que cree en Él, le sigue. El que cree en Él, le sirve. El que cree en Él, le obedece. El que cree, ¿qué le dijo el Señor al rico? Vende todo lo que tiene, ven, sígueme. ¿Y Él le siguió? No le siguió. Pero el que sigue a Cristo tendrá el cielo, tendrá el reino, tendrá la vida eterna, a su nombre. Y eso es lo más importante, hermano. Pero ya Jesús aquí está hablando ya no con el rico, porque ya se fue. Hablando con los discípulos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los discípulos. El discípulo debe aprender. El discípulo debe entender. El discípulo debe diagnosticar y el discípulo debe de poner en práctica. Y verá que crece. Y en todo lo que emprenda le va bien. Ya casi cierro, hermano. Regálame 2 minutitos. Entonces, Jesús mirándolo dijo: para los hombres es imposible. ¡Wow! ¿Por qué? Porque los hombres son faltos de qué? De entendimiento. Porque los hombres no le conocen. Pero usted y yo sí le conocen. Para ellos no les era difícil. Oiga, qué privilegio para los discípulos tener a Cristo. Caminaron con Él, lo escucharon, estuvieron con Él. ¿Al nombre de Cristo? Amén. Dice, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles ¿para quién? Para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir, que aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Ustedes creen que Pedro está hablando dentro de lo real? Sí, pero había ignorancia todavía, como quizás hay en usted y en mí, porque yo no puedo pretender conocerme a todas. Yo hice algo y cada día estoy aprendiendo. ¿Amén? Miren lo que Pedro le dice al Señor. Recuerden que Pedro era un poquito falto de entendimiento. ¿Amén? Miren lo que dice Pedro. Nosotros, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora el 29. Léame el 29 para que vea la respuesta que el Señor le dijo a Pedro. Léala. Una respuesta pesada, pero la mejor. El 29, lea. Respondiendo Jesús, dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Ajá. Sigue con el otro. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida. ¿La vida? Entonces, pregunto, ¿lo que había hecho Pedro y los discípulos bastaba para heredar la vida eterna o le faltaba todavía? Le faltaba. De repente a ti y a mí todavía me esté faltando algo. Trabajemos sobre ese algo que nos falta. Y algo tiene que faltar, ¿saben? Para que por eso nos proyectemos. Porque muchas personas pretenden ya, se entregaron a Cristo y ya. No, eso no es. Hay que hacer un análisis. Hay que conocer al Señor. Amén. Hay que conocer al Señor. Mira, cuando usted conoce al patrón, si el patrón sabe que esta escoba hay que colocarla aquí, ¿qué hace el que trabaja? No coloca la escoba aquí. ¿Quién es nuestro patrón? Dios. Es el Señor. Entonces el Señor dice, no hagan esto, porque en la Biblia hay mandamientos. Así como aquí en la Biblia hay mandamientos, la Biblia hay mandamientos que nos dicen, no toque, no haga lo de acá. ¿No? Y nosotros, hermanos, aún conociendo, muchas veces hacemos esas cosas. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, si logramos entender, respondiendo Jesús dijo, es cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado. Miren lo que se enfocó Pedro, casa, o hermano, o hermana, padre o madre, o mujer, hijos o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, ¿cuánto? 100 veces más. Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras, y con persecuciones en el siglo venidero, y aquí te va la vida eterna. A su nombre. Pastor, muchas veces, según esta palabra, muchas veces Dios tiene para bendecirnos a nosotros grandemente. Ahí está. Pero la mente nuestra, la capacidad está enfocada.
no está capacitada para recibir una riqueza porque lo pierde. Y le dice al Señor, te voy a mantener ahí porque si te doy mucho te voy a perder porque yo ya te conozco. Y lo mantiene nomás suave ahí, suave. Porque dice, no quiero perder. Es lo que le pasaba al joven rico. Pastor, lea el último, el 31. El 31, lea el 31. Que ahí va, en ese texto se resume lo que usted está diciendo. Ahí está. El 31. Pero muchos primero serán postreros y los postreros primero. O sea, llegaste, creíste, obedeciste, pero te enfocaste en eso. Y como de pronto no encontraste la satisfacción, pero llegó otro que se enfocó realmente en la obra de Dios, que es servir a Cristo y permanecer en Cristo. Hermano, y Dios lo bendiga. Como un hermano que le estaba pidiendo un carro al Señor, y el Señor le dijo, si te doy el carro te pierdes. Y eso debe ser un testimonio, pastor. Esos testimonios no le pueden callar, pastor. ¿Sabe por qué le pueden callar? Porque eso edifica a la iglesia. A la iglesia nos está faltando dar testimonio. Y Dios cada día está haciendo cosas. La iglesia, ¿sabe por qué ya no se ve así la gloria de Dios? Porque la iglesia no está testificando. Testificando solamente es con tu vida. No solamente es eso. Es dar a entender lo grande que Dios está haciendo contigo. En eso que parece que es poco, es mucho. Es demasiado. Y eso dice que los testimonios convencen y arrastran. Amén, hermano. Entonces, hermano, un paquete completo. No se olviden los puntos que les he compartido esta noche. Van a ser de gran edificación. Eso hace posible que un creyente crezca y se mantenga enfocado en Jesús. No se mantenga enfocado nada más. Aunque haya pruebas, este cristiano le tiene que venir pruebas. Le tienen que venir dificultades. Cosas que quiera o no tienen que venir. Entonces yo digo, nosotros hemos dejado todo. Y el Señor, como quien dice, Pedro, tranquilo, vas a tener más. Y finalmente, La vida eterna. la vida eterna. Así que estate quieto. Que lo que tú has hecho no es nada comparado con lo que... Y nosotros a veces pensamos que hemos hecho como tanto, ¿no? Que hemos hecho demasiado, pensamos que ya. No, todavía nos falta. Amén. Hay un predicador que dice, camino hacia el cielo. Al cielo no se va en avión, ni se va en barco. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Oremos. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Te adoramos, te honramos, te exaltamos, te bendecimos. A tu nombre sea toda la gloria, porque eres bueno y porque siempre será, Señor, tu misericordia grande. Ayúdanos a mantenernos fieles, constantes. Si hemos pecado, Señor, a que nos arrepintamos cada día, Señor. Que saquemos, nos desenfoquemos de lo material. Que si tú no nos das, Señor, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Pero que, Señor, lo más importante sea permanecer en ti. Porque eso dará la evidencia de que hemos creído. De que hemos hecho un análisis. Y como dijo un predicador, si me aparto de Cristo me muero. No permitas que la iglesia se aparte, Señor. Hoy te pido por los que se han apartado, tráelo, Dios. Hoy te pido por los que se han alejado, que estuvieron aquí en la iglesia, no hablo en este recinto, en la iglesia, y se fueron, Señor, porque fueron fascinados, como dice Gálatas. Habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar en la carne. Pero yo oro, Señor, por ellos, para que los traigas, para que los libertes, para que los alcance. Y ellos, donde quiera que estén, sea aquí o en cualquier parte, testifiquen, como el hijo pródigo, recapaciten de lo grande que tú has hecho y que seguirás haciendo. Salimos de este lugar